nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Esta es nuestra historia. Los primeros habitantes que llegaron al territorio, hoy conocido como Ecuador, provenían de Centroamérica. Se desplazaron hacia el sur, llegando a la zona norte del Ecuador. Se encontraron con el cerro Cotacachi o Mamarrazu. Tomaron el río Carillacu, bordearon el cerro y bajaron hacia Imantag. Otros avanzaron hacia el Morlán. De allí continuaron hacia tierras bajas en Esmeraldas. Desde 700 a 1000 después de Cristo aparecen las yactas, debidamente organizadas con su respectivo curaca. En 1400 después de Cristo, Imantag fue parte de la gran confederación Caranqui-Otavalo-Cayambe. Ñukanchik kay llaqta Hindica na ñukanchika Ingashika na kanchichu na Incaca na kanchich ñukanchika. Ñukanchik kay Cotacachi Gulpi, Buenos Aires, Pasto-kama, Tukuya, kay llaqta Tukuya kashkanchik chificha yawar, chificha tuyo, chificha aycha, chificha runa, kay runa kawsayka chificha. Su religión era natural, creían en Mamarrazu como su protectora, con quien hablaban al igual que con los cerros que les rodean. La avanzada de los incas hacia territorio norte desató fuerte oposición de los pueblos originarios de esta región. Se estima que las confrontaciones con los guerreros del imperio inca duraron 10 años. Aquí en Imantag existen restos arqueológicos. Hemos encontrado hachas y flechas que nos hacen ver el carácter guerrero que tenían nuestros antepasados. Al perder la guerra, la cultura originaria se entrelaza con la cultura incaica. La lengua quichua, variante del chincha y suyo, se generalizó, aunque ya se usaba para realizar el comercio. Después de la caída de Atahualpa, Sebastián de Benalcázar avanza hacia Quito y se organizan las encomiendas. En ese tiempo existían las mitas. La reducción de los pueblos quichuas fue para controlar la fuerza de trabajo y hacer que aprendamos las nuevas formas de civilización colonial. En 1563, la zona de Imantag pasó a formar parte del obraje mayor de Otavalo. El centro de Imantag y Morlán no fueron haciendas, pero Colimbuela, Perafán, Quitumba y Perivuela sí fueron obrajes y hasta ahora algunas son haciendas. En 1613, los obrajes de Imantag formaron parte del obraje privado de Pehuche. La presión se dirigió a los obrajes de Otavalo y en Imantag de Colimbuela, para mayor producción a costa del sufrimiento físico de los varones. Algunos huyeron y migraron. Las haciendas de Quitumba y Perivuela fueron de la curia. Colimbuela perteneció a la familia francesa Charvet a finales de 1800. La situación de extrema explotación que sufrían los habitantes provocó uno de los levantamientos indígenas más importantes, esta vez protagonizado por las mujeres. El levantamiento fue contra las haciendas y el obraje, y habían hasta muertos, habían hasta heridos, pero así lucharon.
Imantag sigue siendo parte de Cotacachi, aun cuando la ley de división territorial de 1824 nos consideraba parte de Ibarra. En 1861 Imantag se proclama parroquia, pero los Huasipungos continuaron. El 14 de noviembre de 1938 Imantag es una parroquia autónoma. El Huasipungo fue un sistema de esclavitud por el cual los hijos heredaban la deuda de los padres, deudas impagables por un pedazo de tierra que le concede la hacienda, tierra que ancestralmente era de ellos. Ley kuna paganame kaskanin mana pagaspa yalin mana pagape piñarespa causare paskanga. La Ley de Comunas de 1938 fue un gran avance para los pueblos y nacionalidades quichuas. La reforma agraria le quitó las tierras a los hacendados para entregar a la higuera. Desde la Constitución del 2008, las juntas parroquiales y parroquias se elevaron a gobiernos autónomos descentralizados, mejorando así la administración de la parroquia de Imantag con gobierno propio elegido popularmente y con una asignación presupuestaria. Ahora, Imantag cuenta con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial creado con la participación de los cabildos de sus comunidades. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Imantag, kaymikan ñukanchipaga runa sapi yachay. Nacionalidad quichua, somos el pueblo Imantag. Así es nuestra historia.